grabar. Ya chiquillos, buenas tardes. Entonces, bienvenidos a esta última clase de la semana de electrónica industrial. Hoy día vamos a ver el último ejercicio de diseño de circuitos lógicos combinacionales. Ya vamos a ver un ejercicio un tanto más largo, que quizás pueda ser un tanto más complejo. Lo importante es que tengamos completa claridad de cómo podemos llegar a la tabla de verdad. Como les decía, el resto de los pasos ya los veníamos viendo desde antes y son un tanto más sistemáticos. Por lo tanto, no es que no sean relevantes, sino que es más fácil que ustedes por su cuenta los puedan trabajar, en caso de que no alcancemos a terminarlo por completo hoy día. De todas formas, yo igual subo el ejercicio completo hecho, ¿ya? En el aula ya están las clases anteriores y están todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora. Entonces yo voy a subir este mismo archivo posteriormente y lo subo agregando también este nuevo ejercicio, ¿ya? Entonces, el nuevo ejercicio, este último, nos dice que debemos diseñar una unidad lógica que cuente con dos entradas de datos, A y B, tres entradas de control, C2, C1 y C0, y una salida F. Eso nos simplifica las cosas porque nos está diciendo de manera explícita cuáles son nuestras entradas y cuáles son nuestras salidas. Entonces nosotros vamos a tener que las entradas van a ser A, B, C2, C1 y C sub 0. O sea, vamos a tener en este caso 5 entradas, que es lo máximo que nosotros vamos a trabajar en el diseño de algún circuito lógico. 5 entradas, porque recuerden que lo máximo que nosotros vimos fueron mapas de Carnot de 5 variables. ¿Ok? Entonces, a lo más, en el ejercicio quizás más largo, no necesariamente más complejo, pero sí más largo, va a ser con 5 variables de entrada. Y tal como nos dice en el enunciado, la salida es F. Y nos dice, en la tabla 1 se detalla el valor de la salida F para cada combinación de las entradas de control. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener claro es que vamos a tener que hacer, bueno, yo tenía acá una plantilla, vamos a tener que hacer una tabla de verdad de hartas variables. Entonces, vamos a hacer acá estas tablas y le vamos a agregar la variable que le falta, ¿ya? Para poder hacerla. Entonces, ahí me voy a demorar un poquito, pero para que quede más o menos ordenado. Ahí, ahí. Ahí. Y ahí. No, ahí no quedó tan lindo. Y ahí. Perfecto. Borramos ese cachito. Y ahora, ahí, ahí. Perfecto. Y bueno, aquí en realidad no tenía sentido haber, haber pegado dos veces porque podemos, esta misma tabla que está a la izquierda acá, la podemos copiar. Ups. Copiar y pegar. Perfecto, entonces ahí nosotros después anotamos todo lo que son A, B, C2, C1 y C0. ¿Ya? Los vamos a anotar al revés mejor. C2, C1 y C0. De ahí voy a ir explicando por qué decidí anotarlos de esta forma y todo eso. A, B y aquí iría F. Aquí irían solamente ceros. C2, C1, C0, A, B
y F. ¿Ya? 0, 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 y aquí 1, 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 1 y 1. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la tabla de verdad con las 5 variables para nuestro circuito. Entonces nos dice que en la tabla 1, que la tabla 1 sería la que está acá, la voy a anotar aquí, tabla 1, esa sería la tabla 1. En la tabla 1 se detalla el valor de la salida F para cada combinación de las entradas de control. Entonces, si ustedes leen este problema, ¿qué entienden que debe tener la salida F? ¿O qué se les ocurre que debería tener la salida F? Debería tener un 0, un 1, va a depender de la entrada C2, C1, C0. Las combinaciones, ya, pero ¿qué combinaciones? ¿Qué combinaciones debe tener F? F y F. El resultado de la operación que forman los C, exactamente. Las combinaciones dependiendo de A y D, exactamente. O sea, me están diciendo de que dependiendo de los valores que tenga C2, C1 y C0, yo tengo que aplicar cierta operación. ¿Y a qué bits les tengo que aplicar esa operación? A y a B. Veamos el primer caso. Para la combinación 0, 0, 0, 0, 0, C2, C1 y C0 valen 0, 0, 0. Por lo tanto, si valen 0, 0, 0, me dice que la salida F tiene que ser un 1 lógico. O sea, ahí no va a depender de los valores que tenga A y B. Va a ser necesariamente un 1 lógico. Por lo tanto, cada vez que C2, C1 y C0 sean 0, 0, 0, yo voy a tener a la salida un 1. ¿Queda claro eso? ¿Quedó claro qué es lo que ocurre y por qué tenemos un 1 cuando C2, C1 y C0 valen 0, 0, 0? ¿O no tanto? En este caso, tendríamos un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá y un 1 ahí. Porque en esas cuatro combinaciones, C2, C1 y C0 valen 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, de esta forma se ve por qué yo decidí, y fue algo que obviamente lo decidí a medida que, porque yo he hecho este ejercicio antes, ya, porque lo conozco un poco, me doy cuenta de que de esa forma C2, C1 y C0 van a ir cambiando por grupo. O sea, en el primer grupo, los primeros 4 tiene un valor, después tiene otro valor fijo, y no tengo que ir viendo tantas veces cuánto vale C2, C1 o C0. Para las siguientes combinaciones, C2, C1 y C0 valen 0, 0, 1. Y si nosotros vemos la tabla, cuando C2, C1 y C0 valen 0, 0, 1, la salida F va a ser una operación OR. O sea, va a ser A más B. Entonces, para todas esas combinaciones en donde C2, C1 y C0 sean 0, 0, 1, yo voy a tener que hacer la suma o voy a tener que aplicar una operación OR a A y a B. Entonces, considerando eso, en esta combinación que está acá, voy a bajar esto un poquito, en esta combinación que está acá, en 001, 00, quizás no se ve mucho, ahí sí, en 001, 00, ¿cuál debería ser el valor de la salida F? 0, exactamente. ¿Por qué? Porque estamos aplicando una operación OR y A y B son 0. Y en el resto de los casos debería ser 1, porque aquí tenemos 0 más 1, aquí tenemos 1 más 0 y aquí tenemos 1 más 1. ¿Se va entendiendo la lógica de lo que vamos haciendo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? El siguiente, ya, estaba esperando a ver si alguien preguntaba eso.
Eh, es una pregunta que es muy importante que la hagan en estas instancias, porque el momento en que estén en una prueba o algo así se pueden confundir. Obviamente, si me la preguntan en la prueba, igual les voy a explicar, pero es bueno tenerlo claro de antes. ¿Por qué cuando es 1 más 1 no nos da 1, 0 y nos da directamente un 1? Porque nosotros tenemos que separar dos cosas. Una cosa es la suma binaria, en donde yo estoy sumando cantidades, ¿ya? Que es análoga a la suma decimal. Por ejemplo, si yo sumo, no sé, una corchetera con... No, esto no es ni mío. Si yo tengo estos dos elementos y los quiero sumar, 1 más 1 me da 2 elementos, ¿ya? Análogo a la suma decimal, la suma en binario. Diferente a la suma en binario es la operación OR, porque la operación OR, tal como nosotros la vimos en las compuertas lógicas, la operación OR me entrega un nivel alto cuando al menos una entrada es nivel alto. O visto de otra forma, me entrega un 1 en la salida cuando al menos una entrada en la salida. O sea, cuando al menos tengo un 1 en la entrada. Me entrega un 1 en la salida cuando al menos tengo un 1 en la entrada. ¿Ok? Por eso se agrega el comentario al lado OR, porque ese A más B está denotando que estamos aplicando la operación OR. Y no necesariamente estamos sumando los elementos como cantidades. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Entonces, por eso esa columna que dice comentario es importante. Y la primera vez que intentamos hacer este ejercicio, efectivamente pasó que uno dice, ya, pero ¿es una suma en cantidades o estamos aplicando la operación OR? Y no es una pregunta trivial, porque cambia el resultado si es que es uno o lo otro. Porque si fuese una suma, efectivamente, alguien podría decir, oye, pero necesito otro bit de salida. Necesito otro bit de salida para poder expresar la suma de 1 más 1. ¿Ok? Pero no es una suma de cantidades, es la operación lógica OR. ¿Ok? Entonces, qué bueno que preguntaron eso porque así va quedando más claro. ¿Ya? Exactamente. Si no estuviese ese comentario, quedaría abierto al error. O sea, quedaría abierto a que alguien diga, alguien quede así como ya, pero me dice que tengo una sola salida, pues yo debería tener otra salida para poder expresar el 1 más 1. Entonces, no se hace explícito el ejercicio y por lo tanto genera una ambigüedad. Ambigüedad que uno debería evitar en lo más posible en cualquier tipo de evaluación. Entonces, o en general, no solo en las evaluaciones. Entonces, más que quedar abierto al error, quedaría abierto a la interpretación de la persona. Si la persona lo interpreta como una suma de cantidades, estaría bien, porque no está específico o no está diciendo qué es lo que es. Y sería válido que alguien lo tomara de esa forma y lo trabajara de esa manera. Como también sería válido si alguien tomara que es una compuerta OR y lo trabajara de esa forma. ¿Ya? Entonces la idea de esa columna de comentarios es que quede explícito, es que no haya duda de que efectivamente se está aplicando la operación OR y no se está haciendo una suma de cantidades. ¿Ya? Entonces quedaría 0, 1, 1, 1. En el siguiente pasaríamos ahora al 0, 1, 0. Y si nosotros vemos nuestra tabla 1, para el 0, 1, 0, nosotros estamos aplicando la operación NAND. Recuerden que la operación NAND es A por B negado. O sea, es la multiplicación, pero a la vez la negación. Por lo tanto, tenemos que ver los valores de A y B. Si A y B son 0, 0, ¿cuál debería ser entonces el valor de la salida F? Debería ser un 1, porque vamos a tener 0 por 0, me va a dar 0 negado, un 1. En el siguiente, también va a ser un 1. 0 por 1 es 0, negado me da 1. Lo mismo en el caso, y este caso va a ser el único donde me va a dar 0. Porque en este caso, en el que está ahí, donde está el puntito, A es igual a 1, B es igual a 1, A por B me da 1, negado me da 0. Por lo tanto, ese va a ser el único caso, y es el único caso en que la compuerta AND me entrega el valor 0. Por lo tanto, aquí sería un 0. ¿Ok? En el siguiente, pasamos a la combinación respecto a C2, C1 y C0, 0, 1, 1. Y para el 0, 1, 1 tenemos A, suma exclusiva con B, que eso implica una compuerta XOR. Entonces,
como la compuerta XOR no la hemos usado mucho, también era importante que la usáramos ahora. Entonces recuerden que la compuerta XOR, la voy a anotar acá, la compuerta XOR es una compuerta, me parece que era así, a ver, voy a ver acá. Ah, ya, acá está la compuerta XOR, perfecto. No tengo para qué dibujarla. Entonces, aquí está la compuerta XOR. Entonces recordemos que la compuerta XOR lo que hace es una suma exclusiva, ¿ya? Y ahí tenemos directamente la tabla de verdad y su función. Por lo tanto, nosotros podríamos sacar los datos directamente de la tabla de verdad o podríamos hacer el cálculo. Entonces me dice que cuando A y B sean diferentes, cuando A y B sean diferentes, yo voy a tener un 1. Y cuando A y B sean iguales, voy a tener un 0. Por lo tanto, algo pasó acá. Ahí sí. Por lo tanto, como acá A y B son iguales, según la tabla de verdad, cuando son iguales, tengo un 0. Entonces, tengo un 0, acá voy a tener un 1 y acá un 0. Cada vez que A y B sean diferentes, tengo un 1 y cuando son iguales, tengo un 0. ¿Ok? Chiquillos, hasta este punto ya llevamos la mitad de la tabla. Hasta este punto, ¿hay alguna duda? Todo claro, entonces, perfecto. El siguiente, ahora pasamos a la parte de la derecha. El siguiente nos dice C2, C1, C0, 100. Y el 100 está asociado con la XNOR, que es lo mismo que el XOR, pero invertida, ¿ya? Y que, ojo, no aparece en este documento, ¿ya? No aparece en este documento, yo la voy a dejar rápidamente anotada acá. La XOR es una compuerta así, A, B y X, y que va a hacer lo contrario de la 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. O sea, 1, 0, 0, 1. Y su función X es igual a suma exclusiva con B negado, y eso es igual a B más AB. ¿Ok? Esa es la compuerta XNOR, que no está en el formulario, ¿ya? Yo creo que la vamos a agregar, pero en el caso de que no esté en el formulario y llegue a aparecer en la prueba, o la dejamos en el formulario de la misma prueba, o le agregamos, ¿ya? Así que no piensen que van a tener que memorizárselo, y no hay que memorizarse ninguna compuerta lógica. Entonces, al final la puerta XNOR es lo contrario de la compuerta XOR, ¿ya? O sea, cuando A y B son iguales es un 1, y cuando son diferentes es un 0. Por lo tanto, acá, cuando A y B son iguales, tal como vimos acá, es un 1. Entonces tendríamos un 1 acá, 0, 0 y un 1. ¿Ok? La misma lógica seguimos ahora para el 101 y vamos a tener una compuerta AND. Por lo tanto, 0, 0, 0 y un 1. Después vamos a tener una NOR. La NOR me va a dar un 1, un 0, un 0 y un 0. Y finalmente, cuando es 1, 1, 1, la salida es un 0 lógico. Por lo tanto, tenemos todas esas combinaciones que van a ser evaluadas como un 0. ¿Ya? Entonces, ahí logramos completar la tabla que a lo mejor se dio un poco trivial. eh, yo creo que no es tan trivial, tampoco es tan complejo, pero no es trivial, no es llegar y llenar la tabla. Y tiene esos detalles también que uno dice, ya, pero me dice A más B, pero tengo que aplicar OR o todo eso. Entonces traten de fijarse bien en lo que se le está pidiendo, fijarse bien en el enunciado, y si tienen alguna duda, la idea es que ya sea fuera de las evaluaciones o durante las evaluaciones, nos avisen, ¿ya? Foro de consultas, correo electrónico, mensaje del aula, como les sea más cómodo. Pero si tienen cualquier duda, nos tienen que ir comentando, ¿ya? Hasta aquí entonces, todo claro. Lo que nosotros deberíamos hacer ahora es un mapa de Carnot para poder determinar la expresión mínima de esta función y de esa forma poder implementar. Ahora, ¿de cuántas variables va a tener que ser el mapa de Carnot? Ya, tiene que ser 2 mapas de 4,
tienen que ser 2 mapas de 4 porque estamos haciendo en realidad un mapa de Carnot de 5 variables. ¿Ok? Como estamos haciendo un mapa de Carnot de 5 variables, nosotros lo hacemos a través de 2 mapas de A4. ¿Ya? ¿Y cuántos mapas tenemos que hacer? ¿O cuántas expresiones debemos obtener? Solamente una, porque tenemos solamente una salida. Recuerden, por ejemplo, en el caso de este problema, también teníamos una salida, solamente un mapa. Pero en este problema, teníamos 3 salidas, 3 mapas. Entonces, la cantidad de mapas de Carnot es lo mismo que la cantidad de expresiones, y la cantidad de expresiones va a depender de las salidas que tengamos. Entonces, vamos a hacer el mapa de Carnot de 5 variables. Ojo, tienen que considerar algo, ¿ya? Pegar, ahí. Tienen que considerar algo importante. Cuando yo hablo de hacer un mapa de Carnot de 5 variables, hablo de hacer un solo mapa. Que nosotros ese mapa lo dividamos en 2 mapas de A4, no quiere decir que estemos haciendo 2 mapas de Carnot. Es un mapa de Carnot de 5 variables, que nosotros lo trabajamos subdividiendo los mapas, pero en rigor es un solo mapa, ¿ya? Para que no se vayan a confundir con eso. Entonces, este va a ser el mapa para F. Aquí vamos a tener C2 igual a 0 y acá C2 igual a 1. C1, C0, AB, C1, C0, AB. Y traspasamos ahora los datos. Entonces, arriba tendríamos 1, 1, 1, 1. Después tendríamos 0, 1, 1, 1. Después 1, 1, 1, 0. No, me equivoqué, es acá. 1, 1, 1, 0. Y finalmente tendríamos 0, 1, 1 y 0. Y para el caso del otro mapa, tendríamos 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos todos los números o los dígitos y vamos aquí a anotar la expresión F. En un primer momento, no nos solicitan ningún tipo de compuerta lógica. O sea, nos dicen que podemos diseñar como nosotros queramos. Entonces nosotros vamos a diseñar utilizando cualquier tipo de compuerta lógica, luego lo vamos a hacer con NAND de 2 entradas, y luego lo vamos a hacer con NOR de 2 entradas. ¿Ok? Entonces, para después no tener que volver a dibujar los mapas, acá, copiar, y ahí. Eso para después. Entonces, yo lo voy a hacer primero con suma de productos, encontrando los unos, después igual vamos a tener que encontrar los ceros, ¿ya? Entonces, para el caso de encerrar los unos, ¿tenemos algún grupo de a 8 variables? ¿O podemos hacer algún grupo de 8 variables? Sí, no, no podemos, efectivamente, ¿ya? No tenemos ningún grupo de 8, pero sí tenemos grupos de A4. Dígame. En el último mapa de Carnot, ¿ya? Creo que ahora que lo mencionas, hay un pequeño error en el último mapa. Acá. Ahí. Eso, ¿cierto? ¿Eso era? Sí, efectivamente. Muchas gracias. Sí, después lo miré bien y dije, no, espérate, hay algo raro acá. Sí, ahí quedó bien el mapa. Ya. Tengan ojo con esas cosas, ya, porque a veces tanto uno, tantos ceros, uno se puede traspapelar. Ya, ahí sí quedó bien. Muchas gracias. Entonces,
eso no nos cambia el hecho de que no podemos hacer grupos de A8, ¿ya? Pero sí podemos hacer grupos de A4. Entonces, ¿qué grupos de A4 tenemos? Bueno, tenemos este grupo de A4, el que está acá, que sería C2, no estaría cambiando, entonces sería C2 negado, estaría cambiando C1 y C0 y sería A negado y B. ¿Ya? ¿Qué otro grupo de A4 podemos hacer? Podemos hacer este grupo de A4, que está ahí, y que sería finalmente más. Tampoco estaría cambiando C2, o sea, iría C2 negado, iría A e iría B negado. ¿Ya? ¿Qué otro grupo de A4 podemos hacer? ¿Hay más grupos de A4 o no los hay? Ya. Las esquinas serían un grupo de A4, ¿cierto? Y también podemos hacer la primera fila. Recuerden que lo importante es que todos los números estén encerrados. Por lo tanto, nosotros para poder encerrar, lo voy a hacer con destacador, tendríamos este grupo de A4 entre S, S, S1 y S1. ¿Ya? Ahí tenemos otro grupo de A4. Y estaríamos encerrando este número que nos faltaba y este 1 que nos faltaba. ¿Ok? Entonces, lo dibujamos y nos queda C2, obviamente sigue estando en la ecuación, C2 estaría cambiando C1 y estaría cambiando A. Me quedaría C sub 0 negado y me quedaría B negado. ¿Ya? ¿Hay más grupos de A4? Entre los dos mapas, efectivamente, es el otro grupo de A4 que tenemos, que sería estos dos que están acá con estos dos que están acá. Ahí tenemos otro grupo de A4. Vamos a ver si con el amarillo se ve. Y en ese grupo de A4, como está cambiando C2, C2 no estaría en la ecuación, estaría C1 negado, o no se ve nada con este. Ya, vamos a hacerlo con naranjo. C1 negado, A y B. ¿Y nos quedaría por encerrar algún 1? Claro que nos quedaría algún 1 por encerrar. Y de hecho, si lo pensamos bien, pensémoslo bien, el grupo de A4 que nosotros hicimos con las esquinas del mapa de A1, no teníamos que hacerlo. ¿Por qué no teníamos que hacerlo? Este grupo, el que hicimos el que hicimos acá en las esquinas, que está en esta ecuación, ese grupo no teníamos que hacerlo. ¿Por qué no teníamos que hacerlo? ¿O por qué creen ustedes que no teníamos que hacer ese grupo? No teníamos que hacer ese grupo porque ese grupo nos permitió encerrar el 1 que está ahí y el 1 que está acá, ¿cierto? Pero vamos a retroceder todo lo que hicimos, después encerramos de nuevo. Pero hay una salvedad de que ese 1 que está ahí, o sea, este 1 y este 1 son adyacentes entre sí y son adyacentes con este otro grupo que está acá. Por lo tanto, no necesito hacer un grupo de A4 arriba porque voy a poder hacer el grupo de A4 entre esos dos y quitarme inmediatamente el problema. Y recuerden que nosotros tenemos que hacer los grupos más grandes, pero minimizar la cantidad de grupos. Por lo tanto, si yo no hago ese grupo y hago el otro anterior que habíamos hecho nosotros, vamos a tener que hacer 5 grupos. Mientras que con la configuración que tenemos ahora, estamos haciendo solo 4 grupos. Y parte de nuestra función objetivo es minimizar la cantidad de grupos. Maximizar el tamaño de los grupos, pero minimizar la cantidad de grupos. ¿Ya? Esos son detalles que de repente se pueden pasar. Entonces es bueno que ahora los vayamos
Revisando. ¿Queda claro? ¿Se entendió por qué el primer grupo que habíamos hecho en un comienzo no teníamos que haberlo hecho? ¿O no era necesario hacerlo en realidad? Perfecto. Entonces ahora anotamos la nueva expresión, que sería C sub 0, A negado y B negado. ¿Ok? Y en base a eso, solamente nos estaría quedando, lo voy a hacer con rojo mejor, solamente nos estaría quedando el grupo entre esos elementos o entre esos unos, que ahora sí sería C1 negado, A y B. Y ahí sí tendríamos nuestra expresión utilizando 4 grupos de A4, a diferencia de cómo lo habríamos obtenido en el caso anterior, en donde habríamos obtenido 5 grupos de A4, yendo en contra de nuestra función objetivo que nos pide minimizar la cantidad de grupos. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Perfecto. Entonces, ¿qué paso nos queda ahora hacer? Ahora nos queda implementar el circuito. Entonces, para implementar, yo me voy de nuevo a las plantillas que tengo dibujadas de antes. Copio esto que está aquí y lo llevamos acá. Ahí. En este caso tienen que ser 5 porque tenemos 5 variables. Y el último. Ahí. Y nos llevamos la expresión también para poder implementarla. Pegar. ¿Nos cabe ahí o no cabe? Vamos a borrar un poquito acá abajo. No, vamos a mover esto hacia abajo. Movemos esto hacia abajo. Por ahí. Y ahí dejamos la expresión acá arriba. Ahí. Entonces vamos a tener C sub 2, C sub 2 negado, C sub 1, C sub 1 negado, C sub 0, C sub 0 negado, A negado, B y B negado. ¿Ya? Y la expresión la vamos a pegar ahí. Y voy a borrar donde dice F. Voy a borrar la F. Ahí. Entonces, esa es la expresión que nosotros vamos a tener que implementar, que primero la vamos a implementar utilizando cualquier tipo de compuerta lógica y posterior a eso la vamos a implementar utilizando solamente NAND de 2 entradas, que nuestro punto de partida va a ser esta misma expresión, y después con NOR de 2 entradas, donde vamos a tener que volver a hacer el mapa. Entonces, si la tenemos que implementar con cualquier función, o sea, con cualquier compuerta lógica, la implementación es bastante sencilla. Debido a que vamos a tener 1, 2, 3, 4 compuertas AND. 1, 2, 3 y 4 que van a ir todas a una compuerta OR. ¿Y quiénes irían a estas compuertas AND? Bueno, iría C2 negado, A negado, A negado y B. A la otra iría C2 negado, A estaría acá y B negado, aquí. A la otra iría C sub 0 negado, sería este que está acá, A negado, sería el que está acá, y B negado.
Y el próximo sería C1 negado. C1 negado. A, que sería acá, A y B. Y ahí estaría implementado el circuito solamente utilizando cualquier tipo de compuerta. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es implementar, vamos a separar acá, implementar con NAND de 2 entradas. Entonces, para eso, tenemos que tomar nuestra misma expresión y recuerden que lo que nosotros hacemos para implementar con NAND de 2 entradas es doble negar todo lo que está acá arriba. Ahí no me quedó muy bien la doble negación. Doble negamos todo lo que está arriba y aplicamos en la negación que está más abajo, o sea, desde arriba hacia abajo, la segunda negación, en esta, utilizamos esa negación para aplicar los teoremas de De Morgan, ¿ya? Y por lo tanto, nos queda una expresión de la siguiente forma. Nos queda una negación arriba, nos queda una negación individual de cada uno de estos. Ahí se están juntando. Ahí y ahí. Y todas estas sumas que están acá van a pasar a ser una multiplicación. Acá, no, estas no, las otras, más abajo, acá. Estas pasan a ser ahora una multiplicación. Y esto es para NAND de 2 entradas. ¿Ok? Entonces, es esta misma función la que nosotros vamos a tener que implementar. Entonces la recortamos, la llevamos a una nueva página. Y ahí tenemos nuestra función. Y ahora vamos a tener que volver a utilizar estos. Pero ahora, como queremos implementar con NAND de 2 entradas, ¿tenemos que ocupar estos mismos o necesitamos modificarlos un poco? ¿Tenemos que ocupar este mismo tipo de línea o necesitamos modificarlo un poco para implementar con NAND de 2 entradas? Vamos a poner NAND de 2 entradas. Recuerden que cuando tenemos que implementar solamente con NAND de 2 entradas, tenemos que ocupar en todo el circuito, absolutamente en todo el circuito, las compuertas NAND de 2 entradas. Por lo tanto, no podemos ocupar esta compuerta que es una compuerta NOT, sino que tenemos que reemplazarla por una compuerta AND, que esté funcionando como un inversor. Y para eso, para que la compuerta AND funcione como un inversor, nosotros la misma entrada la conectamos a las dos entradas de la compuerta AND. Y de esa forma nos queda funcionando como un inversor. Y posterior a eso, tiramos el resto de los elementos para poder realizar nuestro diseño sin ningún inconveniente. Ahí queda el otro. Ahí va el otro. Y ahí queda el último. Y aquí tendríamos C2, C2 negado, C1, C1 negado, C sub 0, C sub 0 negado, A negado, B y B negado. Ahí.
Y con eso ya estamos en condiciones de proceder a implementar con compuertas NAND de 2 entradas. Entonces, utilizamos una compuerta NAND para que vaya C2 negado, que sería el que está acá, y A negado, que sería el que va acá. Sería ahí y ahí. Recuerden que acá está entrando C2 negado y acá está entrando A negado. Y lo que sale de acá es C2 negado por A negado, pero todo eso negado. Entonces, para quitarnos esa negación de encima, nosotros pasamos esta compuerta, no me quedó muy bonito, pasamos esto mismo por otra compuerta AND y ahí sí obtenemos la negación que necesitamos. Y ahí nosotros entramos con la otra variable que en este caso sería B. Y ahí sí estaría saliendo el término que nosotros necesitamos. Lo mismo vamos a tener que hacer con el resto de las expresiones. Entonces aquí iría C2 negado, que estaría acá, iría A, que estaría acá, y en el siguiente iría B negado, que estaría ahí. Para el caso del verde tendríamos que hacer lo mismo. Sería C sub 0 negado, que estaría acá, A negado, que estaría acá, y después iría B negado, que estaría aquí. Y la última sería una compuerta AND, otra compuerta AND, otra compuerta AND, y estaría entrando C1 negado, que estaría acá, C1 negado, A, que sería ese que está ahí, y después que estaría entrando B. Y de ahí lo que deberíamos hacer nosotros es unir estas compuertas lógicas. ¿De qué forma? Bueno, tenemos que tener una AND ahí. Esta AND va a tener que pasar por otra de la misma AND. Y ahí estaría nuestra función f. Entonces lo que nosotros vamos haciendo es pasar por compuerta AND, negando, pasar por compuerta AND, negando, pasar por compuerta AND y negando, para ir obteniendo la expresión completa, tal como lo habíamos visto el día de ayer. ¿Hay alguna duda, chiquillos, hasta este punto? Nos falta solamente la implementación con NOR de 2 entradas. Pero hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Todo claro? Entonces, lo que nos queda ahora es implementar este mismo circuito, pero utilizando compuertas NOR de 2 entradas. Entonces, para utilizar compuertas NOR de 2 entradas, vamos a tener que utilizar la expresión en producto de sumas, ¿ok? Y para poder utilizar la expresión en producto de sumas, dígame, ¿qué duda tiene? ¿Agrupar qué cosa? ¿Las compuertas o el caso del mapa de Carnot? O sea, agruparlas en el sentido de que yo no necesito partir por la expresión que está en verde. Eh, a ver, sí, a ver, sería tú, déjame ver si entiendo lo que me dices, pasarías la expresión 1, ¿cierto? Ahí vendría la expresión 1. La expresión 2, esas las pasas por una NAND. Después por otra NAND, ¿cierto? O sea, eso mismo que acabo de dibujar, lo haces para las dos expresiones. Sí, también es válido. También es válido. También obtienes la misma expresión.
Sí, por eso es importante lo que yo les decía de que vayan dibujando qué es lo que entra y qué es lo que sale. Porque hay otra, ahí está también la forma que tú mencionas y también es válida. Entonces, si ustedes quieren corroborar que lo que está haciendo está bien, vayan viendo, entra esto, sale esto. Después, al pasarla por la negación, desaparece esto. Después aparece la negación, etcétera. ¿Ya? Así que, efectivamente, la otra forma también es válida. ¿Ya? Es completamente correcto hacerlo de esa forma. ¿Ok? Entonces, nos queda ahora encontrar la expresión, pero ahora trabajando con los ceros. O sea, ahora vamos a encontrar la expresión en pos para NOR de dos entradas. Entonces, comencemos. Para los ceros o para las compuertas OR, ¿tenemos algún grupo de A8? ¿Hay algún grupo de A8 que podamos hacer? Yo diría que no. No hay ningún grupo de 8. Grupos de A4 sí que podemos hacer. El primer grupo de A4 que a mí se me viene a la mente es este. Ese que está ahí. El primer grupo de A4 que se me vino a la mente. Y sería, en este caso, C2 y C1 estaría cambiando. Entonces nos quedaría C1, que sería C1 negado, más C0 estaría cambiando, A negado más B negado. Ahí nos quedaría el primero. ¿Dónde más tenemos un grupo de A4? Ahí tenemos un grupo de A4. ¿Ok? Y ese grupo de A4 nos queda C2 negado, porque C2 no está cambiando, A negado más B. ¿Qué otro grupo de A4 tenemos? Tenemos este grupo de A4, que está ahí, el que está en morado. Y ese grupo de A4 nos quedaría C2 negado, porque no cambia, C1 negado, C sub 0. ¿Tenemos más grupos de A4? ¿Podemos hacer más grupos de A4? ¿O ahora solamente vamos a tener que hacer grupos de A2? Con los ceros que nos quedan, tenemos solamente un grupo más de A4. Solamente uno, que sería este que está acá. Ese grupo de A4 todavía nos queda. Y ese grupo de A4, la expresión nos quedaría C2 negado, que no cambia, más A más B negado. Y ahora sí que si nosotros miramos la expresión, aparentemente no podemos hacer más grupos de A4. Pero sí podemos hacer grupos de A2. Podemos hacer un grupo de A2 con esos dos que están ahí, que nos quedaría C2 más C0 negado más A más B. Y el último grupo que podríamos hacer, que lo vamos a hacer con este color, sería el 0 que nos queda libre, que podemos hacer un grupo de A2, ya sea de esa forma o ya sea entre S0 y S0. Cualquiera de las dos formas nos va a llevar al resultado correcto. Yo en particular lo voy a hacer así. Y esa expresión nos queda C2 negado más C1 más C0 negado más A. Dígame, ¿dónde hay un error?
Ah, tienes toda la razón. Ese mapa fue antes de cambiar el 1 por el 0. Efectivamente. Entonces, vamos a tener que... Hagámoslo todo de nuevo. Después, esta parte... ¿Puedo retroceder más o no? Efectivamente. Se nos había olvidado. Bueno, a mí se me había olvidado en realidad. Que teníamos que haber cambiado estos números que están acá. Ups. Estos... Esos. Aquí tendría que haber un... aquí un 0 y aquí un 1. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias. Bueno, menos mal que nos dimos cuenta ahora y no después, que no había mucho tiempo para poder rectificar. ¿Ya? De todas formas, no nos va a cambiar tanto el análisis, así que lo voy a hacer un poquito más rápido. ¿Ya? Para ese grupo que está ahí, tendríamos la misma expresión, que sería C1 negado más A negado más B negado. ¿Qué otro grupo de A4 tendríamos? Seguiríamos teniendo el que está acá, este grupo, que nos queda C2 negado más A negado más B. Vamos con el verde ahora. ¿Qué otro grupo de A4 tendríamos? Ahora tendríamos este grupo que está acá de A4. ¿Y qué sería? C2 negado más C1 negado más C sub 0 negado también. ¿Tenemos más grupos de A4? Tenemos más grupos de A4. Podemos hacer este grupo de A4, que está ahí, y ahí vamos a tener C2 negado más C0 negado más A. Nos quedan más grupos de A4, nos queda un último grupo de A4. Nos queda el que está ahí. Ese grupo de A4 todavía nos queda. Y que sería nuevamente C2 más A más B negado. ¿Ya? Y ya no nos quedan más grupos de A4, o sí, todavía nos queda uno. El último grupo que podemos hacer también es un grupo de A4, y que sería entre esos ceros que están acá y estos ceros que están acá. Ese sería nuestro último grupo, y que nos quedaría C sub 0 negado más A más B. Entonces, ahí tenemos todos los ceros encerrados en grupos de A4. Ya no nos quedó ningún grupo de A2. Ya ahí podemos eliminar una expresión. ¿Cuál expresión podríamos eliminar? ¿Cuál expresión podríamos eliminar en este caso? El grupo del círculo, ¿ya? El grupo de morado. ¿Por qué? Porque en realidad lo hicimos antes. Muy bien, entonces este grupo en realidad no va. A ver, vamos a volver atrás, cortar. No, dejémoslo ahí. Ahí, ese grupo no va. O sea, el grupo de morado no deberíamos haberlo hecho, ¿ya? Y eso es importante que se vayan fijando en todo momento qué grupos son los que podemos hacer y cuáles no. Porque recuerden que la idea es obtener la mínima cantidad de grupos, maximizar el tamaño de los grupos, pero minimizar la cantidad de grupos. Por lo tanto, el grupo de morado no era necesario porque ya íbamos a tener encerrado todos esos ceros. Entonces, se volvían algo redundante, ¿ya? Así que, muy bien que estén atentos con eso. Yo pensé que no estaba tan atento, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta ahora para poder implementar esta expresión? Con puertas NOR de 2 entradas, lo mismo que hicimos anteriormente, tenemos que tomar la expresión y doble negarla. O sea, tomamos esta expresión
y yo voy a saltar directamente al último paso, que sería una negación arriba para cada uno, una negación individual para cada término. Y lo que tendríamos es que entre cada expresión ahora aparecería una suma. ¿Ok? ¿Cuál? El de verde, ¿cierto? Este también se podría borrar. Ese mapa que está ahí. ¿Correcto? Exactamente. Entonces, nuevamente hay que estar atento. Ahí nos quedaría, y la expresión nos quedaría aún más pequeña. Entonces, por eso, por eso es importante, como les dije en un comienzo, siempre comiencen haciendo grupos, siempre hay que comenzar haciendo grupos con los ceros que no he encerrado todavía. Y me tengo que asegurar que ya no puedo hacer más grupos de A4 o de A8 con los ceros que no he encerrado para recién pensar en utilizar los ceros que ya he encerrado. ¿Ya? Entonces acá yo fui víctima de mi propia restricción porque no la cumplí. No me fijé si es que podía hacer más grupos con los números, con los ceros o con los unos que no habían sido encerrados. Simplemente veí un grupo y lo encerré. Entonces, cuando uno, de cierta forma, no cumple con eso o no se fija de que se puedan hacer más grupos con los números que no están encerrados, puede ocurrir esto. Que uno diga, ah, ya mira, tengo hartos grupos. Sí, tengo hartos grupos, pero podía tener una menor cantidad de grupos. ¿Ya? Entonces, con eso tienen que tener cuidado, porque si no, no van a llegar a la expresión mínima, y si no llegan a la expresión mínima, no va a estar correctamente realizado el mapa. ¿Ya? Así que les agradezco que hayan estado atentos y recuerden siempre, y es lo que vamos a hacer cuando hagamos ejercicios más adelante, siempre recordemos que tenemos que hacer los grupos primero con todos los números, ya sea los ceros o los unos, dependiendo de lo que estemos trabajando, que no hemos encerrado. Cuando ya no podemos hacer algún grupo con esos números, un grupo grande, ahí recién vemos si podemos hacer grupos con los que no hemos encerrado. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, en realidad a mí debería quedarme más claro que usted, pero sí, la idea es que tengan siempre ojo con eso, ¿ya? Porque es sencillo empezar a tirar grupos, a tirar grupos, a tirar grupos, como lo hice yo ahora, y que en realidad no era necesaria esa cantidad de grupos. Y fíjense que pasamos de una expresión que tenía 6 términos y que podía ser un poco más larga de implementar, a una expresión que solamente tiene 4 términos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedaría ahora? Tendríamos que implementar esta función, ¿ya? Entonces, esto de implementar esta función, perdón, se los voy a dejar de tarea, implementenla y yo el día martes, comenzando la clase, la revisamos, la subimos al aula y ahí dejamos todo esto cerrado, ¿ya? Voy a corregir esos detalles antes de subir el apunte, ¿ok? Chiquillos, respecto a lo que vimos hoy día en la clase, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? Perfecto. Entonces, no sean como el profe y fíjense bien en los grupos que van a formar, ¿ya? Así que, si no tenemos ninguna duda, quedamos hasta acá. Que tengan un excelente fin de semana y nos estaríamos viendo el martes, ¿ya? Ahí subimos el apunte y revisamos la implementación. Que estén muy bien. Chao, chao.